Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de memoria histórica, aunque a veces no. Bueno, hoy quiero presentaros una entrevista muy especial que he hecho a Rafael Cordero Avilés, que es un gran periodista que lleva ya muchos años pues trabajando en la profesión, ha trabajado en medios tan importantes como Televisión Española, como la cadena SER o como la cadena COPE, por poner unos cuantos ejemplos. Y bueno, pues esta semana me invitó a la presentación de su tesis sobre los periodistas republicanos en la guerra civil. Y claro, pues fue toda una experiencia porque uno de los protagonistas de esa tesis no es otro que mi abuelo. Ya sabéis que es el periodista Jaime Menéndez el Chato. Sobre la presentación de la tesis, pues bueno, a mí particularmente me encantó, porque nos dio pues una lección magistral de lo que fue el periodismo en los años 20, en los años 30, en toda su cobertura, tanto a nivel empresarial, como a nivel de ideologías, como a nivel de números, de datos, así que la verdad es que en ese aspecto felicitarle. En cuanto a la tesis, pues también, porque es un trabajo increíble de más de 1000 páginas, imaginaros, que reúne, entre otras cosas, pues centenares de semblanzas de esos periodistas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que formaron parte principalmente de la agrupación profesional de periodistas, que digamos que era pues el sindicato de periodistas adscrito a la UGT que comandó los designios de la prensa republicana durante la guerra en Madrid. Bueno, ¿qué os puedo decir? Pues que veáis la entrevista, porque es una entrevista muy interesante y como siempre pues espero que os guste y nos veremos al final. Bueno, pues estamos aquí en directo en la Facultad de Ciencias de la Información y tengo aquí conmigo a Rafael Cordero Avilés, que ha presentado hoy su tesis doctoral sobre los periodistas republicanos en la Guerra Civil. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevas con esta tesis? Pues alrededor de 6 años, por concretarte una respuesta rápida. Mes arriba, mes abajo, pues han sido 6 años de trabajo. ¿Y por qué decides una persona de tu trayectoria? Bueno, yo le tuteo porque es amigo mío, no penséis que esto lo hago habitualmente. Hace una tesis de este tipo con ese tema tan delicado hoy en día. Pues es una buena pregunta, desde luego, ni me lo dicen a mí hace 10 años y probablemente el embrión de todo eso ya estaría en mí, pero de llevarlo a la práctica y de culminarlo tan felizmente como hoy se ha culminado, pues no pondría la mano en el fuego, no estaría con la seguridad de que iba a ser así, claro. Pero realmente, afortunadamente, si bien es verdad que han sido trabajos duros y jornadas interminables, ¿no? Muchas veces también asimiladas con muy buen talante, con muy buen criterio, con muy buen gusto, porque me gustaba lo que estaba haciendo fundamentalmente, pero el resultado pues ha sido muy afortunado y me siento muy feliz, muy agradecido por haber podido desarrollar todo este trabajo y sobre todo por lo bien que ha sido acogido, comprendido y en sus defectos, que también los tiene, pues disculpado, ¿no? Y por todo ello pues creo que de alguna manera pues ha venido si no a justificar, sí a dar una razón de todos esos años en los que yo realmente se ha estado larvando este proyecto, con lecturas, con personas, con conocimiento de personas, con películas, en fin, con un sinfín de vivencias que ahora mismo sería muy prolijo describir y relatar, pero que al final han derivado, no sé si también por mi condición de periodista, en que al final hiciera un poco una especie de mirada introspectiva y fuera a buscar en el pasado algunas respuestas que a lo mejor no me faltan en el presente, ¿no? Bueno, el tocho, como lo ha llamado algún miembro del jurado, ¿cuántas páginas tiene?
el tocho, como dices tú muy bien, porque realmente físicamente es la apariencia a la que responde mejor. Está incluyendo el trabajo fin de máster, que va como anexo a la tesis y que de alguna manera fue, lo digo porque lógicamente nuestros amigos no conocerán ese detalle, fue un prólogo a esta tesis doctoral en la que se tomaban 4 periodistas, digamos, experimentalmente, o con 4 periodistas como base de lo que luego ha sido un trabajo que se ha extendido a más de 700 personas, hombres y mujeres, ¿no? Entre ellos estaba precisamente, entre esos 4 primeros originarios periodistas, estaba tu abuelo, Jaime Menéndez Fernández, que fue un motivo de estímulo, de conocimiento de cosas realmente desconocidas para mí y que me abrieron, digamos, los ojos y sobre todo la curiosidad para querer saber más, de tal modo que me enfrasqué en una aventura como de los molinos, de Don Quijote contra los molinos, ¿no? Algo realmente imposible, pero que he salido muy bien parado del asunto y todavía estoy digamos, tomando tierra, ¿no? Claro, es muy curioso. Yo creo que yo lo veo desde mi punto de vista de nieto de un gran periodista. Yo creo que tu tesis va a ser un antes y un después, porque aunque todos han llegado a la conclusión que la metodología no era la adecuada, como diría mi abuelo, ¿adecuada para quién o para qué? Eso es lo que hay que preguntarse. Todos te han dado un sobresaliente y todos te han dado un cum laude. Y eso, pues, habla por sí mismo. Pues habla de la generosidad del tribunal, vamos, de lo bien que se han leído la tesis, de lo que modestamente considero que ellos han apreciado en ella y seguramente, pues, metodológicamente no sea un dechado de perfección, digamos, porque responde también a una visión muy intuitiva, digamos, de un proyecto que se ha ido materializando con el paso del tiempo, pero que no cesaba tampoco. Realmente yo muchas veces estaba buscando a ciegas, otras lo tenía más claro, pero se fue depurando en el paso del tiempo y yo diría, para los que nos están viendo y nos están escuchando, que el leitmotiv fundamental de esa tesis ha sido algo muy sencillo y que lo vais a comprender enseguida. Sacar de la noche de los tiempos, de la relegación, del olvido, de entre los cajón de los malditos, a una legión de nombres ilustres en sus tiempos y de hombres y mujeres que realmente lo dieron todo por la defensa de unos ideales democráticos, en primer lugar, y en segundo lugar, como periodistas que eran y como escritores de mucho mérito, como era, vuelvo a insistir, el caso de tu abuelo, pero no en exclusiva, sino de otros muchos que también, y muchas que tenían entidad, y que por culpa de las circunstancias, del resultado de la guerra civil, ¿no? de la proscripción absoluta de todo lo que oliera al bando perdedor, para decirlo así, pues quedaron absolutamente a un lado del camino, ¿no? Y eso se ha venido prolongando durante 80 años. Es momento de que España, que ya tiene una madurez y se supone y ha pasado por muchas vicisitudes ya como nación democrática, eche la vista atrás en lo que hay todavía que recuperar de bueno de toda esa historia y haga por fin justicia a esos hijos que en muchos casos tuvieron que irse de España, tuvieron que irse a ganar el sustento muy lejos de nuestras fronteras, en México, en Venezuela, en los Estados Unidos, en muchos países, como ya lo había sido de alguna manera tu abuelo, aunque no en ese momento como un exiliado político, pero sí de alguna manera forzado por las circunstancias económicas y con el talento y con el aprovechamiento que le llevó a ser el primer redactor español que tuvo el New York Times, uno de los principales periódicos del mundo, ¿no? Cosa que a mí siempre me gusta comentar y que siempre me llenará de emoción porque fue yo he investigado en mi tesis, en mi primera parte del trabajo fin de máster, los artículos americanos de tu tío y incluso, de tu abuelo, y me suscribí durante una temporada al archivo de New York Times para poder disponer de ellos, y él mandaba unas crónicas estupendas desde España, y allí estaba su amigo Herbert Matthews y jefe, ¿no? para recibirle y para estimular. O sea que considero que esa generación
hizo un trabajo muy meritorio que desgraciadamente por el resultado de las circunstancias históricas no fue favorable y no obtuvo en ese caso, en este aspecto tan decisivo de la vida, el reconocimiento que yo he intentado modestamente y seguramente abarcando más de lo que humanamente resultaba aconsejable, pues de alguna manera brindarles, ¿no? Y eso es todo mi aportación. Que no es poca. ¿Cómo te enteras tú de la existencia de Jaime Menéndez el Chato? Pues yo creo que fue, déjame pensar, seguro que a través de alguna lectura, y yo creo que también indirectamente a través de ti o de tu página. Empecé seguramente en alguna búsqueda que realizara en internet y eso me remitió a la página de la agencia Febus, y yo entonces no te conocía, ni muchísimo menos, estoy hablando de hace 5 o 6 años, y fue un verdadero descubrimiento, ¿no? Porque además pues tú has heredado también de aquella prensa democrática, de ese talante abierto, ese talante liberal, ese compañerismo que había en la manera de trabajar, en muchísimas cosas, ¿no? Y fue así como yo tomé contacto. Debió de ser antes de 2011 porque ese dato del Jaime Menéndez, redactor de New York Times, ya está en mi trabajo fin de máster, en 4 periodistas en el Madrid en guerra. Es decir, que debió de ser alrededor de 2010-2011 cuando tomé contacto con Jaime Menéndez, al que siento no haber conocido, por lo menos no haber reparado como ya he reparado posteriormente en él, ¿no? Pero bueno, ya no lo olvidaré. Yo tampoco le conocí porque cuando él fallece yo apenas tenía 1 año, pero bueno, me ha pasado un poco como a ti, que le he conocido a posterioridad y supongo que le considerarás parte de la familia después de haber leído todo lo que habrás leído de él, ¿no? Pues sí, y sobre todo después de un encuentro memorable, que lo puedo contar, ¿no? Sí, sí. Que tuvimos aquí en esta casa, en la Facultad de Ciencias de la Información, donde estamos esta tarde, de celebración también, pues en el que tuve el privilegio, la suerte, el gran honor y de conocer al padre de mi ilustre entrevistador, a Jimmy, a Jaime Menéndez Jr., ¿no? Al que desde aquí envío un abrazo muy fuerte y un saludo muy cordial, y hago votos porque se recupere de los achuchones normales de la edad. Y fue realmente muy gratificante conocerle, porque para mí esa conversación tenía unas implicaciones casi familiares, como tú has dicho muy bien, y la memoria de él era tan insobornable, tan precisa, tan exacta, que realmente me daba unos datos que yo me retorcía un poco las manos pensando en cómo eso quedaría en mi tesis, ¿no? Luego también tu generosidad al compartir entrevistas y en fin, y testigos, ¿no? Y realmente fueron unas jornadas que se organizaron aquí en la facultad, pero de las que disfruté horrores y de las que yo creo que ya salimos más amigos todavía, ¿no? De lo que ya somos, o sea que... Seguimos en la guerra, porque esto realmente es, como diría Groucho Marx, ¿no? Más madera, ¿no? Sí, creo que es saber por dónde vas, efectivamente, más madera en el sentido de que más memoria, más recuperación de todos estos nombres, sin miedo, sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de desdén porque han pasado 80 años, porque lo que es bueno siempre, y porque es justo recuperarlo, y un país como España tiene que tener esa grandeza de sentimiento y de capacidad para saber enmendar aprender de sus errores, no necesariamente de enmendar, pero sí de asumir su historia como lo que siempre ha sido un pueblo valiente, ¿no? Y un pueblo que sabe aprender también de sus equivocaciones. Bueno, hace pocos días compartía contigo la nueva de que en la Asociación de la Prensa han habido otros presidentes que aquellos que nos han contado, principalmente los vencedores de la Guerra Civil, y uno de esos presidentes era mi abuelo, Jaime Menéndez, que llegó a presidir unas cuantas juntas directivas de la agrupación profesional de periodistas. Esa agrupación que era la que comandaba la Asociación de la Prensa. ¿Qué has podido tú averiguar de esa agrupación? Bueno, yo durante mi investigación
he tenido oportunidad de leer los libros de actas de la asociación profesional, de la agrupación, profesional de periodistas que obran en poder de la Asociación de la Prensa de Madrid y que muy gentilmente los puso a mi disposición, y sobre todo los del periodo de la guerra, que están, me parece, repartidos en 3 volúmenes, ¿no? Pero realmente tampoco son muchas las páginas, y sí se puede decir que se lleva un orden bastante preciso, bastante detallado de las cosas, ¿no? Y creo que el mérito que tampoco en justicia se le ha reconocido a la agrupación profesional a fecha de hoy, yo en mi tesis he intentado de alguna manera esbozarlo, es que fue un elemento de amalgama de primer orden de las voluntades de resistencia de los periodistas y por extensión de la población madrileña de cara a la insurrección armada, ¿no? Y esto se manifestó de distintas maneras. Se manifestó a través de la vida orgánica, de la vida interna de la agrupación, mediante las asambleas, mediante los comités de delegados que habilitaban a los periodistas, digamos, les visaban la autorización para trabajar en los medios. En fin, la agrupación intervino a la Asociación de la Prensa, que había sido una organización con un carácter más marcadamente mutualista, aunque sin renunciar a ciertas reivindicaciones y a ciertas mejoras, que es evidente que las consiguió, pero evidentemente estaba en otra línea a lo que la agrupación profesional de periodistas empezó a desarrollar a partir de su fundación en el año 27, ¿no? Con hombres como Martínez Sol, como periodistas de garra y de la primera hora, que lo que buscaban también era mejorar las condiciones laborales de una incipiente profesión que se estaba empezando a consolidar como una profesión moderna, ¿no? Estamos todavía, digamos, imbuidos en un periodismo romántico del siglo XIX, lo decía el propio Santiago Carrillo también en una entrevista, que el periodismo que él conoció cuando tenía 16 años, en ese periodo de los años 30, pues era un periodismo todavía un poco de capa y espada, ¿no? En el que abundaban los duelos, abundaban los desplantes, y de alguna manera pues ese esfuerzo, digamos, de la agrupación por poner en la modernidad pues las reivindicaciones de los periodistas, de los trabajadores, en consonancia y en paralelo con las de otros trabajadores de otros ámbitos, de otros ramos, ¿no? Que también estaban intentando mejorar sus condiciones de vida, pues de alguna manera le dio también carta de madurez y de naturaleza a la profesión periodística, que llegó a adquirir en España en ese momento un esplendor que yo creo que no ha vuelto a tener hasta muchísimos años después, otra vez en los años de la transición, quizás. Bueno, hemos hablado de mi abuelo. Yo ahora estoy rodando un documental sobre Eduardo de Guzmán, que es otro de los grandes periodistas de esa época. Cuéntanos para que la gente lo sepa, porque como bien has indicado en tu presentación, al final de la guerra quedan alrededor de 70 periodistas y eran capaces de sacar periódicos todavía, habiendo en las redacciones a lo mejor nada más que 6 o 7 personas, ¿no? Sí, dices muy bien, Juan Manuel, lo has descrito perfectamente. Madrid era una ciudad sitiada, era una ciudad hambrienta, era una ciudad que cada vez tenía menos esperanza, ¿no? Al contrario de lo que había pasado en noviembre de 1936, en que la efervescencia popular, la voluntad de resistencia se impuso por encima de cualquier otra circunstancia de la realidad y detuvo al ejército que amenazaba con tomar Madrid. Era un ejército profesional, el ejército africano. A finales del 39 el panorama era ya muy distinto por una cuestión de simple desgaste, de simple hambre, de simple falta de lo más mínimo, de recursos, de armas, de voluntad también, quizá no en la población, sino en algunos de los dirigentes por seguir con la lucha que veían ya como una batalla perdida, ¿no? Y en ese contexto, pues sí es verdad que las redacciones, que estaban compuestas por 4, 5 o 6 elementos, no muchos más, tenían que sacar todos los días el periódico, y no solamente lo tenían que hacer, sino que lo hacían. Sacaban por encima de cortes de luz, de falta de papel, que era un problema realmente angustioso, que casi hizo tanto daño, o quizá más, que los propios bombardeos, ¿no? Tanto por tierra como por aire que sufría Madrid, ¿no? Fue realmente algo épico, y yo creo que merece la pena también resaltarse
por ello esta gesta cívica, ¿no?, de estos hombres que tampoco buscaban más recompensa que la del triunfo de sus ideales, y por ello fueron muy maltratados después de todo. Luego llegó la represión, la famosa represión. Se ha hablado mucho de gremios que fueron muy perseguidos, muy diezmados, como pues los profesores, los maestros, las maestras. Pero si tenemos en cuenta el concepto de proporcionalidad, podemos afirmar que la profesión periodística fue la más masacrada de todo el franquismo, ¿no? Los policías también, ¿no?, o los elementos de las fuerzas de seguridad, en fin, todos los servidores del Estado, pero muy particularmente los periodistas sufrieron en sus carnes con más exacerbación, si cabe, la guerra de la represión, ¿no?, de los vencedores. Y muy especialmente, y a propósito de que tú mencionabas hace un momento a la agrupación profesional de periodistas, algunos de los dirigentes de la agrupación profesional de periodistas, por serlo, pagaron con sus vidas después el haber dirigido estas organizaciones. Estoy hablando de Javier Bueno, que fue fusilado al poco de concluir la guerra, y de Julián Zugazagoitia, que habiendo tenido responsabilidades de gobierno y habiendo sido director del Socialista, pues también tuvo su relación con la agrupación. Y sin olvidar a una persona que tú has mencionado también, a un periodista, Manuel Navarro Ballesteros, que también fue fusilado más un 1 de mayo para mayor escarnio, y que, fue director del periódico Mundo Obrero, ¿no?, que era el portavoz en Madrid del Partido Comunista, uno de los portavoces. Y realmente, pues, pagaron también, independientemente de su condición ideológica o de su militancia, el hecho también de haber pertenecido a esa organización, pues supuso un agravante a la hora de sus sentencias. Bueno, pues espero que os haya gustado la entrevista. Ya veis que para mí ha sido muy especial por la parte que me toca, ya que, bueno, no solamente mi abuelo es protagonista de esa tesis, sino que también mi padre, ya que, pues bueno, sale en esa tesis también la entrevista que Rafael Cordero Avilés le hizo a mi padre, así que no puedo estar más satisfecho de esta tesis por todo lo que representa, porque, bueno, no solo recupera a mi abuelo, sino que recupera a una playa de mujeres y hombres que estuvieron ahí en la prensa española durante la guerra y que la mayoría de ellos son auténticamente desconocidos. Y bueno, pues no me quiero enrollar más, ya sabéis que seguiremos trabajando en esto de la memoria histórica, porque es una deuda que queda ahí pendiente. Agradecer a Rafael Cordero Avilés pues esa magnífica tesis que ha hecho, la mención que también tuvo durante la misma hacia, pues mi abuelo. Y bueno, poco más. Sí quiero decir una cosa, porque bueno, allí estaba el tribunal de la tesis, criticó un poquito la falta de metodología o de estructura de la tesis, pero incluso la maquetación, pero sin embargo, pues le otorgaron por unanimidad sobresaliente y cum laude, que es la máxima catalogación de una tesis, ¿no? Y eso ya pues habla por sí solo. Quizá esta tesis sea una tesis innovadora, que al no seguir los métodos, digamos, estándares de lo que es una tesis, pues puede abrir un camino a la hora de, realizar nuevos trabajos de este tipo. Así que nada, sin más dilación, yo ya me voy porque ya está bien de tanto trabajar. Sí, os voy a decir un par de cosas porque si no os las digo yo, la gente se calla. Que son salud y república.